paradigma de una iglesia gobernante. Este paradigma de una iglesia gobernante nos compromete con el paradigma de una iglesia relevante. Nos compromete con el paradigma de una iglesia determinante. Pero hoy veremos que estamos comprometidos con el paradigma de una iglesia de reposo, mis amados. Una iglesia de reposo. Tenemos la responsabilidad de ser reposo para aquel que entró en su reposo. Amén. Lo voy a decir de nuevo. Tenemos todos y cada uno de aquellos que entendemos la autoridad del Padre y de su Hijo Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Tenemos la responsabilidad, la habilidad de responder significa de ser de reposo para aquel que entró en su reposo. Dice Hebreos 4:10, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Mis amados, y si me dejan el texto allí, por favor, multimedia, desde el principio de la creación, Dios tuvo 6 días de actividad creadora. Por su palabra creó todas las cosas que existen. No fueron las olas golpeando contra la costa de los continentes y generando algún tipo de organismo que fue evolucionando, ni fue el producto de una explosión en un vacío oscuro, en el cosmos. No fue ninguna de las teorías tan ridículas que requieren de muchísima fe. Pero qué pena que el ser humano está acostumbrado a depositar su fe, su confianza en cosas que lo terminan defraudando. Porque caramba, que hay que tener fe para creer en esas cosas tan raras. No estuvimos allí, ni ninguno estuvo, por eso no es ciencia, ni tampoco es comprobable. Nadie pudo repetir. Porque lo que es ciencia y la definición de lo científico es que es algo comprobable, ¿no es verdad? Si es comprobable, es ciencia. Pero yo tengo mi fe puesta en una persona que existe, que es real y que es Dios, aunque no lo veo con mis ojos naturales. Pero que se dio a conocer desde muy temprano y sin tardar a los hombres y mujeres. Se dio a conocer por las expresiones teofánicas, por decir así. Una teofanía es una aparición de Dios. Teos, Dios. Fanía, que es imagen, imagen de Dios. Una imagen de Dios, una expresión de Dios, una forma visible de Dios. Eran teofanías, eran apariciones de Dios a través de la historia de los hombres, Dios mostrándose. Una de esas teofanías está expresada en la vida de Moisés. Qué curioso.
había hecho todo un desarrollo. Me quedé hasta las 3:30 de la madrugada haciendo un desarrollo desde el llamado de Abraham, la vida de José y luego la vida de Moisés. ¿Estoy bien en la secuencia? Pero dije, si yo empiezo a detallar y a hablar todo esto, los voy a aburrir y yo mismo voy a terminar no yendo al meollo de la cuestión. Pero los que entienden sabrán que una de las expresiones más claras fue dada a Abraham, a quien Dios se le manifestó y lo que hizo fue traerle revelación de su persona, la persona de Dios, y Abraham llegó a ser considerado como por Dios, amigo de Dios, de tal manera que en un momento Dios le dice a Abraham, no puedo encubrirle a mi amigo lo que voy a hacer. ¡Wow! Y Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿De dónde era él? De Ur de los Caldeos. O sea, era ¿qué? Era de una nación pagana. Así como los arameos adoraban a los dioses y las naciones paganas adoraban a los dioses en minúscula, Abraham ahora está recibiendo una palabra de Dios mismo. Y Abraham, a pesar de sí mismo, su humana condición, obedece. Aunque de alguna manera no es 100% obediente, por eso cuando usted no es 100% obediente a lo que Dios dice en su palabra, como marco de referencia, nos empiezan a pasar algunas cosas que no son las mejores. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta, por muy rara que nos parezca. Así que cuando agradamos a Dios haciendo su voluntad, sin aditivos humanos, sin adulteraciones de nuestros argumentos, pensamientos, conjeturas, como la voluntad de Dios, solo la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, nos va bien y nos irá bien. Pero Dios le dice a Abraham, de ti haré una gran nación. Una gran nación que no se podrá contar. Será como los granos de la arena del mar o las estrellas del cielo, no se pueden contar. Y Dios le dice a Abraham, te bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Promesa mesiánica, promesa del Mesías, promesa de Jesús, del advenimiento del Hijo de Dios a esta tierra, ya en aquel tiempo. Luego pasa el tiempo y pasan tantas cosas. Pero entonces aparece en escena, ¿quién dijimos? José. Porque Israel tiene la impericia de hacer cosas
que no estaban 100% alineadas a la voluntad de Dios. Entonces, experimentan una situación muy rara, porque José era uno de los hermanos. ¿De cuántos hermanos? Uno de los hermanos de los 11 hermanos que tenía José. Eran 12 en total. ¿Hijos de quién? Hijos de Jacob, luego llamado Israel. Y los hermanos no tienen la mejor idea que montarse en celos para con la vida de José y tramar un plan siniestro contra la vida de José. En un momento determinado, José llega a donde estaban sus hermanos y ellos simulan que lo habían matado para con su padre Jacob. Y entonces le dicen ¿qué le había pasado? Que una fiera en el campo lo había devorado, lo había matado. Judá, uno de los hermanos, es el que evita que lo maten, porque en realidad lo querían matar. Era tanto el pecado de ellos, la amargura para con José, que lo querían matar. Por eso hablamos de Abraham y la promesa mesiánica, pero hablamos de José y la tipología de Jesucristo. Porque José no lo mataron porque Judá le dijo, no lo hagan, miren, mejor vamos a hacer otra cosa. Y lo venden a un grupo de madianitas, que eran una de esas tribus que andan en el desierto, de aquí para allá con carpas, y ellos lo llevan y lo venden en Egipto. Así que los hermanos lo venden, los madianitas lo venden. Y José llega a Egipto. Y allí hay toda una historia muy interesante para leer en las Escrituras. Pero allí ocurre que José termina siendo el gobernador más importante de uno de los imperios más grandes, Egipto. José termina gobernando y hay una gran hambre en la tierra de su papá y van a buscar alimentos a Egipto. Y allí sucede que situaciones más o menos terminan todos los descendientes de José en Egipto. Es decir, todo Israel, hasta ese momento. José descubre el secreto a sus hermanos porque ellos ya no veían a José cuando fueron allí y hablaron con el gobernante para tener alimentos, para llevarle alimentos a su padre. Antes de que terminen todo en Egipto, piden alimentos y José establece una estrategia. Y en esa estrategia los hermanos quedan prendidos y como no veían a José, sino que veían un egipcio, es decir, José estuvo en Egipto, había llegado muy jovencito, había crecido, había sido instruido en toda la cultura egipcia, su rostro tenía características ya en su forma de estar pintado, en su pelo seguramente, y en toda su fisonomía, y era un administrador de Faraón, un hombre de importancia. Jamás pensaron que era José. Pero José
después de prenderlos por medio de una estrategia, les dice a los hermanos, cuando ellos entienden que José se había quedado con su hermano Benjamín y no lo había dejado volver con ellos preocupados pensaban, uy, una vez volvimos y volvimos sin José, y ahora volvemos y volvemos sin Benjamín, se nos muere papá. Porque Jacob amaba a José y amaba a Benjamín. Eran los dos hijos de la mujer que él más amaba. ¿Quién era? Raquel. Así que vuelven a Egipto, pero tienen que volver. José les dice, ustedes planearon mal contra mí, mas Dios lo tornó para bien. José no vio, ni estuvo amargado con sus hermanos. Lo que hizo, lo hizo con una estrategia. Y Dios utilizó a José no solo en la gran hambruna que hubo en Egipto, porque hubo 7 años de abundancia y 7 años de vacas flacas, de ahí viene el dicho, ¿eh? Y él le predice esto y le habla porque le había sido contado un sueño y es el único que puede descubrir el sueño de Faraón, y entonces Faraón lo pone en autoridad y ahí llega a ser lo que dijimos, un gobernante, la mano derecha de Faraón. Así que no solo José es la causa de parte de Dios de preservar la vida a los egipcios en medio de tanta hambruna que hubo, 7 años, ¿no? Eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. En los 7 años de abundancia, la administración y la sabiduría de José lo llevó a proveer para los 7 años de escasez. Pero no solo fue el motivo de la preservación de una nación como Egipto, fue el motivo de la preservación de una nación como Israel. Hubieran muerto todos de hambre. José, un tipo de Cristo, de Jesús. José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Jesús fue vendido por sus hermanos, los israelitas, por 30 piezas de plata. Y qué curioso, ¿quién lo vendió? Judas. Judas es la expresión Judá. Y Judá era la tribu que Dios escogió para ser la línea de descendencia de Jesús. Él viene de la tribu de Judá. ¡Qué maravilloso! Todo está unido en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, la cual nos habla del Antiguo Pacto. Y ese Antiguo Pacto era un pacto que no era perfecto, era un antiguo pacto, como dice el dicho, antiguo. ¿Por qué? Porque iba a ser reemplazado por el nuevo pacto. Ese antiguo pacto tenía todas figuras y sombras de lo que habría de venir. ¿Y qué habría de venir? El nuevo pacto. Jesús le dijo a los suyos, en aquel momento le dijo a los suyos cuando Él estaba anticipando los días de la cruz, les dijo, tomad, comed, repartiéndoles el pan sin levadura. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, el Señor les dio un anticipo de lo que iba a ocurrir. Este cuerpo va a ser partido en la cruz. Para luego poder ser repartido, tenía que ser partido. Tomad, bebed, esta es mi sangre que es derramada para limpieza de vuestros pecados. Esta
Esta es la sangre del nuevo pacto. En cumplimiento del pacto hecho entre el Padre y el Hijo en la eternidad pasada, ahora se estaba cumpliendo en el presente cuando Jesús estaba hablándoles y poco tiempo iba a ocurrir la cruz. ¡Qué glorioso Dios! ¿Me siguieron? Abraham y la promesa. José y la tipología. Moisés y otro tipo de tipología. Porque después que en Egipto se olvidaron de José porque José murió y pasaron muchos años, los 70 que entraron a Egipto se habían vuelto más de 2 millones. Y habían sido esclavizados por un faraón que ya no tenía memoria ni de José, ni de la hambruna de cual los libró, ni del Dios, porque en realidad no fue José, fue el Dios de José. Amén. Porque el faraón que oyó a José en la interpretación del sueño que muchos no pudieron interpretar, entendió que era porque en él había el espíritu del Dios del cielo. Pero estaban todos ya por aquella hambruna en Egipto y los 70 se volvieron 2 millones y este faraón no reconoció ni se acordó y ya ahora los había esclavizado y sometido a servidumbre, pisando barro y paja para hacer ¿qué? Ladrillos. Aplastados porque cuando alguno caía en el suelo muerto de cansancio y de hambre, no había lugar para levantarlo y si alguien lo levantaba era sacudido por el látigo egipcio y la persona era pisada también y hecha ladrillo también seguramente. Una esclavitud total, severa, perversa, como la que se vive en este mundo. Miren, por más que se hable de derechos humanos, aún los que defienden los derechos humanos no son nada humanos. Porque si fueran humanos, a la forma de la humanidad que Dios piensa, respetarían y harían algo para que se cumplan tantos pactos humanos hechos después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, no les importa nada y se gastan millones en organismos, millones en organismos burocráticos que lo único que hacen es hablar como los políticos, los malos políticos, perdón, porque hay buenos políticos. Dios es un buen político. Dios hace buena gestión de la vida. Y todos aquellos que creemos en Dios y su diseño, hacemos buena gestión, por lo tanto hacemos buena política de vida. Amados, vuelvo al punto. Eran esclavos. Estaban bajo servidumbre. Pero Dios levantó un libertador. Moisés. Alguien que se había criado dentro de Egipto y que era el hijo de la hija de Faraón por adopción. Nos dice la palabra de Dios que Moisés, ¿qué dice? No estimó, ahí está. Que Moisés en un momento tuvo que determinarse
Determinarse, ¿se acuerda? El paradigma es determinación. Abraham fue relevante. José fue relevante. Fueron determinantes. Moisés fue relevante y fue determinante. Moisés, cuando vio el maltrato que tenían para con los israelitas, los descendientes de Jacob, las 12 tribus, o las que habrían de ser las 12 tribus, Moisés intenta defender a alguien que estaba siendo maltratado por un egipcio. Y se equivoca. Tiene una actitud de matar al egipcio para defender al israelita y no se lo iba a perdonar. Ni Faraón, ni nadie, por más lugar de autoridad que tuviera. Por eso dice que él no estimó ser hijo de la hija de Faraón, sino que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Porque la expresión allí es que Moisés se dio cuenta que esa realidad era la realidad de su pueblo. Así que huye de Egipto. Y parece que queda en el olvido, en el desierto, haciéndose pastor. O no sé, su suegro lo hace pastor, ¿no es cierto? De ovejas, seguramente de cabras, y no sé. Y estando en el desierto, pasados muchos años. ¿Cuántos años? Tenía 40. Pasaron 40, ya tenía 80. ¡Wow! Fíjese, Abraham, cuando le fue la promesa, ¿cuántos años tenía? 75. Pasaron 25 años hasta que se cumplió la promesa. Sara tenía que quedar embarazada, siendo de casi 100 años, y él siendo un hombre ya también mayor. A ella se le había retirado el periodo, y él ya tampoco, ya era estéril. No había espermatozoide ya. No había óvulo ya. Pero gloria a Dios, Dios es el Dios de lo imposible. Lo imposible lo hace posible. Así que estando ya casi como muerto, Abraham y Sara tienen un hijo. Ese hijo se llamó Isaac. Ese hijo Isaac tuvo a su hijo Jacob. Y ese hijo Jacob tuvo a los 12. Qué maravilloso, ¿no? ¿Me doy a entender? ¿Estoy siendo seguido? Así que ahora estamos con Moisés, 80 años. Mi amado, mi amada, si tú crees porque eres mayor, adulto mayor, seas hombre o seas mujer, que tus días han dejado de ser productivos en la tierra, pues prepárate porque vienen los mejores días de la concreción de la voluntad y el propósito eterno de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Amén, pastora. A pesar de nosotros, a pesar de nuestra impericia, así que ni que hablar. Cande, eres una jovencita. Ni que hablar. Jeremías, Lara, y en ellos, que solo los nombro a ellos, pero están todos ustedes, jovencitos, gloriosos, maravillosos de Dios, lo mismo que esos niños en la escuela discipular para niños atrás.
No es una frase, un latiguillo. Vienen los mejores días para ver concretada la voluntad del Padre en la tierra, porque Él lo dijo y Él lo hará. Amén. No hay economía, no hay enfermedad, no hay absolutamente nada que pueda detener la obra de Dios en tu vida y en mi vida en la tierra. Aleluya. Y ahí aparece la teofanía. Una zarza ardiendo. Es decir, en el desierto ese montón de ramas que se juntan y por el viento van terminando siendo un bollo, como si fuera una madeja de hilo que va rodando, pero es paja. Y que Moisés conocía muy bien, empezó a arder, empezó a quemarse, pero no se consumía. Era Dios hablando desde la zarza y diciéndole: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Yo te he escogido, yo te he llamado, mejor dicho, y yo te he escogido para que vayas a libertar a mi pueblo que está en esclavitud. Había un corazón que había sido relevante en Egipto. Había un corazón que había sido determinado. Y esos paradigmas lo llevaron a entender lo que Dios le estaba diciendo, por lo menos en una primera instancia, para detenerse y ver que allí algo estaba ocurriendo que no era naturalmente de la vida de los seres humanos, que era algo naturalmente de Dios. Dios se le apareció en la zarza. Y Moisés, a pesar de su timidez y tartamudez, mire, llegó a ser un hombre de gobierno en Egipto, por más que era tartamudo. Pero ahora no se daba cuenta, después de 40 años que habían pasado, que él había sido un hombre de gobierno en Egipto, por más que era tartamudo. Y entonces, de pronto surgen algunas excusas, como las que tú y yo tenemos. Porque Dios nos llama y nos envía para algo que es único, porque es aquello a lo cual Dios te llama, y nosotros tenemos mil excusas. Como cuando Jesús caminaba en la tierra y le decía: ven, sígueme. Uy, primero deja que entierre a mi padre. Uy, no, pero ¿qué voy a hacer? Primero tengo que ocuparme de mis negocios. El Señor no iba a esperar. Ven y sígueme, punto. Y hubo 12 que le siguieron. Así como mencionamos que hubo 12 que pertenecían a las 12 tribus de Israel, ¿no? Los números, una vez más, ¿no? 12 y 12. Aunque uno de ellos era diablo, que era Judas, como dijimos, y vendió al Señor por 30 piezas de plata, aún estaba llamado, porque Dios tenía un propósito también, el Padre, con ese hombre. Quiere entregar a Jesús. ¿Quién iba a romper el cinturón apostólico que lo rodeaba? Estaban los Boanerges, hijos del trueno, que sacaban espada y podían matar a cualquiera. O Pedro, que lo que hizo fue cortarle la oreja a un romano soldado cuando lo vino a buscar para enjuiciarlo y luego llevarlo a la cruz. Pero el Señor mismo, Dios mismo, tenía que operar y obrar, porque en el tiempo que el Padre había establecido, no antes ni después, el Señor tenía que ser tomado, vendido por sus hermanos, tomado, llevado, crucificado. Amados, ahí está Moisés, figura del libertador.
Porque el verdadero libertador de tu vida y de mi vida, porque eso solo era una figura para libertar a Israel de la opresión egipcia. Pero Jesucristo vino para libertarte a ti y a mí de la opresión del pecado. La opresión del pecado que opera en el alma humana. Por eso Cristo vino para morir en la cruz del Calvario, para resucitar tu espíritu separado de Dios, para conectarlo con el trono de Dios, con el cielo, y que de esa manera tu alma y mi cuerpo sea revestido de la autoridad del Dios del cielo, el que gobierna en la tierra, sobre la vida de aquellos que quieren ser gobernados. Y yo quiero ser gobernado. Aleluya. Mantén tu mano levantada. Si quieres ser gobernado, gobernada, mantén tu mano levantada. Es una confesión de fe toda vez que levantamos nuestras manos, expresándole adoración a aquel que reina, a aquel que gobierna, a aquel que está llamándote, a aquel que está enviándote a ser testigo. Y si es necesario, porque la palabra testigo es mártir, ser mártir, para poder dar a conocer a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo por obra del Espíritu Santo. No está en ti ni está en mí esto, pero está en Él. Y a Él le ha placido que tú y yo seamos la iglesia que en este paradigma traiga reposo al Cristo que hoy entró en su reposo. Mantén tu mano levantada, por favor. Yo sé que puedes hacerlo porque esto es mejor que un gimnasio. Estás haciendo un esfuerzo. No pienses si después te dolerá la cervical, porque vieron, levantamos las manos y después duele. No, el Señor va a obrar en tu cuerpo. Estamos confesando que el Cristo que fue crucificado, que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado, que fue sepultado, que resucitó y fue ascendido y glorificado, ese mismo es el que entró en su reposo, pero dejó en la tierra un cuerpo, por eso Él es cabeza de este cuerpo que se llama iglesia. Para que tú y yo tomemos la obra de Jesús en la tierra y como Él fue, tú y yo seamos en esta tierra, expresando la voluntad del Padre, manifestando al Padre, dándole a conocer. Porque en tu vida y en mi vida, Él nos libró de la esclavitud del pecado. Amén. Puedes bajar tu mano, gracias. Sé que lo has hecho con corazón sincero.